Pablo González es un periodista que estudió filología eslava, que habla ruso y polaco, que siempre se ha interesado por el mundo de la Europa oriental, Europa central, los Balcanes, Cáucaso. Antes de la crisis ucraniana ya intentaba trabajar en esas zonas y más o menos lo hacía. Y para mí, como periodista, la crisis ucraniana ha sido el punto álgido por ahora de mi carrera. Entonces, Pablo González es un periodista que se ha hecho un poco de nombre haciendo lo que llamo periodismo un poco alternativo, periodismo indie, que es de calidad, pero fuera un poco de los grandes circuitos, pues con el conflicto ucraniano. Pues en pocas palabras es eso. El Maidán, el problema, que el recuerdo que tengo ahora de Maidán está contaminado. Está contaminado por todo lo que ha venido después. Pero cogiendo lo que pasó en el momento, era algo positivo. Era algo, no te voy a decir fantástico, pero sí me gustó. Me gustó, era una protesta muy bien llevada, muy bien organizada. La gente se respiraba energía, ¿no? Que la gente estaba ahí implicada, estaban haciendo algo. Mucha gente, además, de diferentes edades. Claro, después con el tiempo he visto que ni era tan organizado por la propia gente, ni era tan espontáneo, y sobre todo hacia dónde se llevó luego, cómo se utilizó esa carga positiva que yo percibí en ese momento, cómo se utilizó luego, pues me contamina el recuerdo. Pero el Maidán era un movimiento de protesta casi ideal, ¿no? En cuestión de organización, de tamaño, de implicación de la gente. Por supuesto, sí. A ver, los orígenes del Maidán ya parece un cuento de hadas, o un cuento de terror, o un cuento para niños pequeños, porque nadie lo cuenta como realmente fue. Ni fueron un grupo de la CIA neonazis que se presentaron ahí para intentar tirar a un presidente democráticamente elegido, ni fue un grupo de estudiantes que salieron ahí con guitarras, flores y demás. No, fueron un grupo de activistas, opositores, que salieron ahí y tampoco sabía muy bien ellos por qué. Porque bueno, muchos de estos personajes siguen en la política hoy en día, se les puede considerar pro-europeos, pro-occidentales, pero bueno, ante todo son pro su bolsillo, como la mayoría de los políticos de Ucrania, y esos son los orígenes. Entonces, es que es tan claro como que está en vídeo, está bien documentado. El que quiere creer otra cosa es porque quiere creer, no porque no esté demostrado lo contrario. No, la extrema derecha no utilizó el Maidán de trampolín de nada. La extrema derecha fue utilizada en el Maidán por otra gente que utilizó el Maidán de trampolín. Así de claro. La extrema derecha la podemos dividir en varios grupos, ¿no? Gente más descontrolada, gente más organizada políticamente, gente menos, pero la extrema derecha fue la fuerza de choque del Maidán. Fueron los soldados de a pie, los que se enfrentaron a la policía, los que sí fueron utilizados en ciertos momentos en los que parecía que podía llegar a un acuerdo entre la oposición y las autoridades, y se utilizaron para provocar incidentes, sin lógica aparente para ellos. Eso se puede ver, ¿no? Si miramos la cronología del Maidán, hay veces que de repente un centenar de exaltados encapuchados, en su mayoría siempre eran ultras de fútbol, que se analiza las fotos, se ve la misma indumentaria, zapatillas, pantalones deportivos y tal, que recibían órdenes y bueno, actuaban según esas órdenes, pero ellos eran unos mandados. Ellos no eran los ideólogos del Maidán, ni eran los que lo controlaban, desde luego. Lo utilizaron, más que utilizaron, participaron en todo ese proyecto y intentaron sacar sus dividendos de ahí. Uno de los resquicios que me queda de esperanza hacia el Maidán es que el Maidán nadie lo consiguió controlar al 100%. Nadie. Ni los oligarcas, ni la oposición, ni la extrema derecha. El Maidán tenía cierta vida propia. Y esa es la parte positiva, eso es con lo que me quedo. Ese es el núcleo real de protesta. Que después se encauzó, digamos, se dirigió hacia
hacia unos objetivos que no eran lo que quería la gente, la mayoría de los ucranianos, eso es verdad. Y los oligarcas tampoco consiguieron exactamente lo que ellos querían, porque los oligarcas por ello se podían mantener el status quo, cambiando ciertas figuras y tal. Entonces, los oligarcas tampoco creo que deseaban una guerra civil y todo lo que ha llegado, porque eso ante todo repercute en su bien más importante, sus bolsillos. El conflicto del Donbass como una guerra civil, sí, pero no me gustaría sacarlo fuera del contexto de toda la crisis ucraniana. No podemos mirar solo el conflicto del Donbass, que es lo que pretende mucha gente, ¿no? Mirarlo solo desde solo partes de esa crisis ucraniana. Hago mías las palabras que le oí a Sergei Melnyshuk, que es un diputado de la Rada y fue comandante de la Aidar, una figura discutible, desde luego, pero tiene una frase que me gustó mucho en la entrevista que le hice, que es el conflicto de Ucrania se puede medir en tres direcciones. Es una guerra civil, desde luego, no hay duda, porque es una parte del país enfrentada con otra parte del país. Vale que a día de hoy ese enfrentamiento está localizado en el Donbass, pero bueno, también hemos tenido cosas de estas en Odessa. Y la separación de Crimea, no podemos tampoco no ver que una parte del país se separa de la otra, que se separó limpiamente gracias a otros factores, pero se separó. Por otra parte, es una agresión externa. Una agresión externa en cuanto participan agentes extranjeros, no hay duda. O sea, no vamos a entrar ahora en hablar de armas, agentes, financiación, pero agentes extranjeros desde luego han participado. Por supuesto que rusos, pero también agentes occidentales, que quizás no lo han hecho de la misma manera unos y otros, pero bueno, esa es otra cuestión. Y también es un conflicto de clases. Porque hay que recordar que el Euromaidán no era tan euro como Maidán, era una protesta contra la clase establecida. La clase establecida, la que mandaba en Ucrania, eran los oligarcas, y lo siguen siendo. Entonces, la gente estaba en contra de los oligarcas ante todo, tanto en el Maidán de Kiev como realmente en las protestas que empezaron en el Donbass. Porque en las protestas del Donbass, el oligarca local, Akhmetov, que parecía el rey y señor del lugar, tampoco las consiguió controlar. ¿Por qué? Porque la gente estaba y está contra los oligarcas. Crimea, para mí, tiene dos lecturas claras. La primera es una agresión hay las dos versiones, ¿no? Que dicen que, bueno, que según las leyes internacionales, según cómo interpretemos los estatutos de las Naciones Unidas, lo podemos considerar legal o no. Para mí, al final, es una agresión, un acto poco amistoso de un Estado hacia otro Estado, ¿no? Vale que Rusia podía tener sus soldados ahí legalmente, entonces ahí entramos en ese bucle de mordernos la cola. Entonces eso es muy discutible. Entonces, partiendo de que es como mínimo un acto poco amistoso, ¿no? Por no decir claramente que también lo podemos considerar una agresión en toda regla. Pero desde el punto de vista moral de la población sí lo veo justificado. Sí lo veo justificado y creo que si volvemos a hacer referéndum volverá a ganar la opción rusa. Hombre, ahora con la guerra y con cómo está Ucrania, desde luego que más. Pero en ese momento aquello fue una fiesta. Era alegría. La gente estaba encantada. Era un sentimiento que un hombre lo expresó de una manera muy clara que creo que es un símil que podamos entender en Europa. Fue como la reunificación alemana. La reunificación alemana, nadie dijo que uno absorbiese anexión. Claro, era un caso diferente, sí, pero el sentimiento que tenían los habitantes de Crimea, en su mayoría, en su inmensa mayoría, era ese. No soy un especialista en elecciones y demás. Para mí cumplió con unos estándares democráticos mínimos. El de Crimea. El de Crimea cumplió con unos estándares democráticos mínimos, pero de sobra. Y además estaban invitados observadores internacionales. La OSCE estaba invitada. No fue por sus razones, pero estaba abierto a todo el mundo. Entonces, bueno, no. He visto el color de la bandera. El color de la bandera que llevan. Y en lo demás no he visto demasiadas diferencias entre los dos bandos. Es que no hay demasiadas diferencias, no hay tales diferencias. Eso es lo que me empuja a seguir diciendo que es una guerra civil, con todos los condicionantes que hemos mencionado antes. Pero el soldado clásico que está, el soldado tipo, digamos estándar, ¿no? Si lo unificamos, el soldado medio que está combatiendo en los dos bandos, en el bando ucraniano y el bando rebelde, es tremendamente parecido, por no decir que es igual. Durante mi experiencia en el frente en Ucrania, que estuve en los dos lados, en el lado rebelde, con que más tiempo pasé y mejor relación tengo y mantengo, es con el batallón Somalia,
que es lo que comanda Mikhail Toste, que es bastante famoso, que es alias Gidi. Esta gente, él combatió con Strelkov en Sloviansk y después formó su propia unidad, este batallón, que ha estado pues, combatiendo casi todo el conflicto en la zona del aeropuerto. También he tenido trato en el bando rebelde con el batallón Vostok, que es un batallón bastante famoso, sobre todo porque es una de las primeras unidades públicas del bando rebelde. En el bando ucraniano he estado con el batallón Aidar, que es el batallón voluntario número 24, que es uno de los batallones más famosos porque bueno, tomó parte importante en la campaña de verano de 2014 y también porque está formado por gente del Maidán. Son activistas del Maidán que se organizaron en un batallón. En un principio pretendían que fuera un batallón territorial, que fueran gente local del Donbass. Al tener como, creo que me dijeron, como máximo un 10% de locales, los locales estaban en el otro bando o se habían ido, pues lo completaron con gente de Kiev y otra gente, bueno, de toda Ucrania que participó activamente en el Maidán. Las acusaciones contra el Aidar, desde luego, o sea, las acusaciones de elementos de extrema derecha en el Aidar no tienen lugar. O sea, ha habido algún elemento, lo reconocen, pero no es su ideología. Yo, sinceramente, tratando con ellos y sabiendo su procedencia, que son activistas del Maidán, el Maidán es más bien un movimiento a favor de la gente, ¿no? De reparto más equitativo, no voy a decir que es socialista, comunista, porque sería meternos en unos follones ideológicos, pero sí es antioligárquico, y el Aidar mantiene esa filosofía antioligárquica. El Azov es otra historia. El Azov, solo su comandante, Andriy Biletsky, es un neonazi reconocido, ha estado preso no por sus ideas políticas, sino por el asesinato creo que de un periodista de izquierdas, con lo cual ahí no hay mucho que hablar, ya las fotografías hablan por sí solas. Hay muchísimos elementos que utilizan simbólica nazi, neonazi, como lo queramos llamar. Otra cosa es que ellos sepan qué es lo que están utilizando y sean convencidos, pero que un núcleo importante de ese batallón sí procesa ideología de extrema derecha, eso es que lo reconocen ellos mismos. A ver, testigo directo de cosas que, bueno, que yo lo puedo calificar crimen de guerra, no. Cosas un poco dudosas, cuando he estado en el bando ucraniano, sí. Pero bueno, tampoco soy experto en leyes militares y cómo se tratan. Por lo general, hombre, ellos tampoco te lo ocultan, ¿no? Por ejemplo, hablando con el Aidar, han reconocido y reconocen que han tenido problemas de disciplina. Incluso hay abiertos varios casos. También me han mencionado casos de que a veces la justicia se han tomado por su propia mano los propios compañeros. Y ese es uno de los problemas de esos batallones, ¿no? Porque todos esos crímenes han ido contra la población local. Eso, a su vez, una población local que ya no estaba muy a tu favor, le añades esos crímenes, ya la pones totalmente en tu contra. En el bando rebelde he visto muchos menos problemas de estos y he oído de menos problemas. También, a ver, porque se consideran como una especie de tropas locales protectores, mientras que las otras se consideran tropas de ocupación. Por ponerte un ejemplo, cuando estuve en Shastie, que es donde pasa la línea de frente, al norte de Lugansk, muy cerca de la frontera rusa, ahí donde está el batallón Aidar. Fue ahí donde cogieron, por cierto, a los presuntos fuerzas especiales rusos hace un tiempo. La población local, la que queda, que son en su mayoría pues, mujeres ya de unas 50 años y hombres también pues eso, de jubilados, abiertamente muestran su odio y su desprecio hacia las fuerzas ucranianas, los llaman fuerzas de ocupación y demás. También lo pueden hacer porque se ha normalizado la situación y las fuerzas ucranianas ya, digamos, no se inmutan, ya respetan mejor sus derechos. Pero vamos, las muestras son claras. Entonces esto pues también da que pensar, ¿no? En cuanto dentro de la sempiterna discusión de agresión, guerra civil o qué es este conflicto. De nombre, los rebeldes, las fuerzas rebeldes son antifascistas, pero son antifascistas en tanto en cuanto ellos identifican el antifascismo con la postura de la URSS, de la Unión Soviética, con la postura de combatir a la Alemania nazi, con la postura rusa de combatir a un enemigo exterior. Yo no diría que son fuerzas exactamente de izquierdas. Ahí, por ejemplo, está la Brigada Prizrak, Brigada Fantasma,
que sí tiene una ideología más de izquierdas, pero después hay, por ejemplo, la unidad de combate de Rusich, del bando rebelde también, que son neonazis rusos y están en el mismo bando. Entonces, yo no diría que ellos son de izquierdas o son antifascistas puramente dichos. Yo diría que hay un enfrentamiento, un choque de dos nacionalismos en el que la base, como he dicho antes, el soldado de pie es muy parecido en sus anhelos de futuro, es decir, una sociedad justa no controlada por los oligarcas. Entonces, si partimos de eso y vemos que es un choque de dos nacionalismos, uno que se quiere imponer al otro, yo no veo el componente de izquierdas o derechas que podemos tener ahí. Eso ya queda al final de, no sé, a la conciencia de cada soldado. Es un choque de dos nacionalismos. Ahí, ¿cómo va a caber pues, izquierdas o derechas? Si fueran todos izquierdas o derechas, simplemente serían todos contra los oligarcas, y no está siendo el caso. Lo viven mal, pero no, desde luego, menos casos aislados de algunos jubilados, no son escenas dramáticas que podamos ver de gente famélica de la guerra de los Balcanes, por ejemplo. Están abastecidos, en la mayoría de los comercios hay alimentos de sobra. Otra cosa es que después ya, claro, si hay moneda, no hay moneda, si se paga, no se paga, si alguien pues, tiene más problemas o no, o menos problemas para obtener alimentos. Pero la situación en general, yo diría que para ser una zona de guerra es buena, menos a ver, algún núcleo urbano destrozado por la artillería, pero donde está la gente, donde sigue viviendo, en Donetsk, por ejemplo, o en Lugansk, la situación es buena. O sea, funciona Internet, funciona la mayor parte del tiempo la electricidad, la calefacción, todos los servicios básicos. O sea, siendo un poquito aquello, buscando hay lugares en el mundo que no están en guerra y que están bastante peor. Ucrania pueden ser varios países. O sea, si viajas a la zona del frente es una zona de guerra, si viajas a Kiev es una ciudad que vive su mundo, está abstraída, que la gente tienes locales abiertos 24 horas, diversión, ahora con el buen tiempo pues olvidarse de todo, es una ciudad muy bonita, por ejemplo Kiev. Entonces Ucrania, ese es uno de los problemas, que no es consciente de lo que está haciendo. El país creo que no es muy consciente de lo que está haciendo. Vale que eso es culpa de los políticos, de medios de comunicación, pero es que la gente tampoco, mucha gente no se interesa por lo que está pasando. Hay mucha gente que esas cosas no van con ella. Ya ha tenido meses de protestas, incluso años de esto. No, ahora ellos están viviendo, mucha gente está viviendo. Entonces, la conexión guerra-paz no existe a día de hoy, no tenemos una transición, ¿no? Es como que choque, ¿no? Gente que está estupendamente en Kiev viviendo su vida y de repente le llega una orden de reclutamiento, ¿no? Que tiene que presentarse a filas. Es como que, ¿cómo? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Y por qué yo? Claro, esa misma persona cuando sale saltando a la calle, es ucraniano, el que no vote debe ser consciente ¿no? de en qué país está viviendo, qué es lo que está pasando. Y esa consciencia no existe a día de hoy, por lo menos yo no la he visto. Capacidad, desde luego, y fácil. Voluntad ninguna. Capacidad, fácil. En tanto en cuanto Ucrania es un país prácticamente en la bancarrota, depende enormemente, pues bueno, depende de los hidrocarburos rusos. Hay que si el gas que se puede traer de Europa, el gas que se traiga de Europa, se comprará en Rusia o se comprará a un precio igual o mayor en Noruega, con lo cual no es una solución. Ucrania lo necesita. Ucrania necesita financiación, porque es un país en el que lleva 2 años cayendo entre un 6, un 7, un 8% cada año, ¿eh? O sea, en la eurozona, en toda la crisis, no sé si ha caído 2 puntos. Pues este país 7 puntos o 6 o 8 cada año, ¿no? Entonces, necesita de la ayuda internacional. Sin la ayuda internacional no es nadie. El Banco Mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, que bueno, si no tenemos dinero para Grecia, ¿cómo vamos a tener dinero para Ucrania, que es un país bastante más grande? Entonces, si realmente se juntaran las potencias y tuvieran voluntad real de resolverlo, estaría resuelto mañana. Ya sea mediante la federalización, la división, lo que sea del país. Pero se haría fácil y en muy poco tiempo. Pero esa voluntad no existe. Sí. Lo que pasa que Ucrania es como todos los conflictos increciendo, ¿no? Lo que al principio es noticia, lo que al principio que unos tíos lancen un par de cócteles Molotov es noticia y sale en la primera portada de esto, luego hay que subir la apuesta.
y la apuesta está muy alta hoy en día para que sea información que merezca la pena ir. Entonces, para cubrir la información que está pasando ahora, yo la puedo cubrir con mis contactos y tal desde casa estupendamente, sin correr riesgos, sin gastar dinero, sin hacer nada de ello. Entonces, si vuelvo, o será para algún reportaje muy bueno, algo muy especial, o porque ha vuelto a estallar. Y no me cabe duda de que por un motivo o por el otro voy a volver, seguramente por los dos.